Hay cerca de 2 millones de ciudades en el mundo, pero ¿cuál es la ciudad del running? Valencia, por supuesto, porque solo Valencia tiene el récord del mundo femenino en su medio maratón Trinidad Alfonso EDP, que ha vuelto a ser elegido como mejor carrera de España. Consigue ya tu dorsal en valenciaciudadelrunning.com. Corre por tu récord. En Maratón Radio, preparación física. Hablamos de preparación física en Maratón Radio. Bueno, de preparación física y de mucho más, porque a ver qué nos tiene que contar hoy Iván Colmenarejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Rafa. ¿Cómo estamos? Bueno, yo muy bien, pero hoy me decías que nos vas a hablar de lecciones de vida. Ese es el titular, ¿no? Pues sí, la verdad que iba a hablar un poco sobre la recuperación de los gastrocnemios, pero dado que esta noche no he podido dormir, me ha venido, digámoslo así, una inspiración para autoimponerme a mí mismo algo que creo que es necesario. Y bueno, vamos a intentar, entre tú y yo, si te parece, jugar un poco con un juego de psicología con nuestros oyentes. Me dan miedo tus juegos estos. Además, tengo que reconocerte que es la primera vez que lo voy a hacer, o sea que si sale mal, perdón, igual que voy a pedir perdón porque sobre este juego puede parecer a veces un poco escatológico y espero que nadie se sienta ofendido, porque la realidad es que bueno, que creo que valorar ciertas cosas como problemas o gestionar nuestros miedos puede ser clave, primero para nuestra felicidad y segundo para que tengamos un poco los pies en la tierra. Bueno, de momento solo has conseguido aumentar mi miedo con esto que has hecho. Eso es muy bueno, porque entonces te voy a poner en un caso B, ¿vale? Google lo tengo abierto, por si las preguntas son difíciles. Vamos a imaginar supuestos casos, ¿vale? Venga. Entonces, digamos que hay gente pues que considera que tiene problemas y vamos a imaginar el caso A, ¿vale? Sí. Como una persona que es runner, sí, y está corriendo la 10K y está ya animado y dice, ay, que no sé si saltar al maratón y a ver si me va a dar un tirón y a ver si me voy a lesionar y a ver si no voy a poder con la vida, ¿vale? Y de repente te voy a poner un caso B, sí, que es la historia de un niño de la India que tiene 3 años y se ha quedado huérfano de los padres y entra en un estado máximo de hambruna. ¿Cuál, sobre el papel, así fácil, ¿no? ¿Cuál puede parecer un miedo real o un problema real, Rafa? Hombre, mira, hay una cuestión que tiene que ver con las necesidades básicas, ¿eh? Y comer es una necesidad básica. Correr un maratón no lo es, por tanto, está bastante claro. Ahí les dejo. Ese es el juego de la psicología con la que estamos hablando. Entonces, que creo que muchas veces entramos en la vorágine del temor, ¿vale? Que al final es una emoción, y otras entramos en el círculo vicioso de pensar que tenemos problemas, ¿no? Entonces, quiero seguir jugando y te voy a presentar algo que a mí me ha pasado esta noche. Es decir, no puedo dormir, típico de un señor que se llama, nombre común, Iván, y que de repente no puede dormir porque acaba de abrir un nuevo negocio, porque está preocupado por si llega a las cuentas, por si la gente le responderá, porque tiene recursos humanos, o ese es el caso A, ¿vale? Y te voy a poner el caso B, que es un chico de origen senegalés, que ha hecho más de 1000 kilómetros caminando, que ha tenido que saltar una valla por hambre, por necesidad. ¿Cuál es el problema real de esos dos casos? Bueno, yo creo que está muy claro. Lo que sí también te voy a decir, porque algunas de esas situaciones, yo creo que todos hemos vivido esas situaciones, los famosos problemas del primer mundo, que tanto se comentan, ¿no? Que dices, bueno, sí, claro, si lo pones en la balanza con respecto a cómo lo pasan otros, pues desde luego no tiene nada que ver. Es decir,
Mira, tú podrás, ojalá te marche fenomenal ese nuevo negocio, pero si te va muy mal, no te va a ir tan mal como al senegalés. Es verdad que esos son los problemas del primer mundo, pero también es cierto que luego está cómo lo vivimos cada uno. Y para cada uno, para cada cual, su propio problema. Y esto suena un poco egoísta, pero es que es así. Es que el ser humano es así. Para cada uno, el más grave de los problemas es el que él tiene encima, ¿no? Y así funciona nuestro cerebro. Probablemente porque, pues como seres vivos, como animales que somos, es un mecanismo de protección, ¿no? Si te preocupas más por los problemas que tienen otros que por los que tienes tú, pues probablemente tú no sobrevivas. Y es una cuestión de supervivencia. Probablemente tiene que ver mucho con cómo somos como animales, como seres vivos, ¿no? Y el miedo también es un mecanismo de protección. El miedo al final es una emoción. Uh-huh. Entonces, dentro de todas esas emociones que vivimos, hay un amigo que me dice siempre, a la montaña, al ultramaratón, trátale con respeto, pero no con miedo, ¿no? O sea, el respeto nunca se debe de perder, pero el miedo al final es algo, como tú has dicho, que depende de nosotros. Es decir, hasta qué punto queremos entrenarlo, ¿vale? Entonces, dentro de el ser humano hay una cosa que se llama miedo, que podemos saber agarrar y podemos saber gestionar. Entonces, dentro de toda esa emoción, ahora mismo te voy a poner el tercer caso, y este sí que es un caso real, ¿vale? El caso A es un caso que no sé si tú has escuchado una vez, es tengo un jefe que no me valora, no sé si voy a poder seguir en el trabajo como debo, no sé si el sueldo es correcto. Y el caso B es el caso de Miguel, que tiene 16 años y ha pasado por 2 leucemias seguidas, y el chaval se levanta cada mañana y va al gimnasio con la intención de poder tener relaciones normales y corrientes con sus amigos, y porque sus amigos hacen deporte y él puede hacer el poco deporte que hace, pues, levantar pesas de 2 kilos y series muy corticas porque le sangra la piel en sí. Entonces, con esto no, es lo que te decía al principio, no quiero que nadie se sienta ofendido porque sus problemas sean menores, nadie es más que nadie, ¿no? Pero creo que la vida real es mucho más de lo que a veces afrontamos como problemas, y desde mi punto de vista, casos como el de Miguel o como el niño de la India o como el chico que salta a la alambrada, creo que deben ser ejemplo suficiente para no entrar en agravios comparativos, pero sí para tener ahí ejemplos de vida o lecciones de vida, historias de esas que podrían tener un libro propio, en las cuales basarnos como para mitigar un poco o bajar un poco la sobrecarga que nos da la adrenalina generada por el miedo, que muchas veces, no hay que olvidarlo, está centrado o en las vivencias del pasado o en cosas que no han pasado. Es decir, aquí hay que decir más que nunca, esto está pasando, y lo que nos está pasando a veces está condicionado por demasiadas cosas, y jolín, que es una cuestión de afrontar hacia adelante y decir, vamos a ver, esto depende de mí, ¿hasta qué punto? Y esto puede cambiar gracias a mí, ¿hasta qué punto? Entonces, creo que la realidad a veces, con las cosas que estamos viendo últimamente en las noticias, bueno, el que vea las noticias, yo ya no las veo, pero creo que hay bastantes casos o ejemplos en los cuales podemos mirar como referencia y basar esas historias como casos reales y casos que nos sirvan para tirar para adelante de una manera mucho más consciente y mucho más coherente, que a veces lo que nos pasa no es para tanto, Rafa.
Para afrontar nuestros miedos, es verdad que muchas veces nos preocupamos por cosas que no van a suceder. Bueno, de hecho, la mayor parte, eso nos lo contaba el otro día Vicky Cervera, nuestra psicóloga deportiva, nos hablaba de que la mayor parte de las preocupaciones que tenemos son por cuestiones que no van a suceder, o sea, no que han sucedido, sino que pensamos que podrían suceder, pero que no van a suceder. Y esas son las que generan la mayor parte de nuestras preocupaciones. Somos así de complicados como seres humanos. Y es verdad que también, yo supongo que tiene que ver con la propia evolución humana. Quizá, y entiendo que lo que nos está recomendando es que miremos más lo que tenemos y menos lo que nos falta. Aunque seguramente como especie, probablemente el mirar lo que nos falta o el fijarnos en lo que nos falta, esos anhelos, son los que hayan motivado que evolucionemos como especie. Así que en ese difícil equilibrio nos tenemos que ir moviendo. El miedo nos protege, es verdad que nos protege, pero a veces también nos atenaza. Y en ese difícil equilibrio de controlar o no el miedo, pues también nos hemos de mover. No sé quién, el otro día hablaba de una característica principal y común a aquellos, en el mundo del emprendimiento fundamentalmente, ¿no? Aquellos que consiguen que sus proyectos lleguen a buen puerto. Y había un denominador común que era la tolerancia al estrés. La tolerancia al estrés no significa aguantar mucho y apretar y pasarlo muy mal y no dormir por las noches. Significa tener la capacidad de, a pesar de vivir en una situación complicada, difícil o estresante, acostarte y dormir a pierna suelta. Eso es muy fácil decirlo, eso es facilísimo decirlo, pero luego tienes que hacerlo. Probablemente el deporte también, y muchos de nuestros oyentes estarán pensando en esto, el deporte es algo que ayuda muchísimo en este sentido. Tenemos muchos oyentes, hay muchos deportistas, muchos runners que empiezan a correr precisamente para sobrellevar el estrés. Porque yo siempre lo digo, y probablemente me vea muy reflejado en ello, se empieza a correr con las piernas, se acaba corriendo con la cabeza. Es un momento en que, los estreses, los problemas se marchan fuera. Yo recuerdo una entrevista que hicimos a David Serrahima aquí, en Maratón Radio. David Serrahima contaba que después de trabajar muchísimas horas a lo largo del día, siempre buscaba un momento para salir a correr, y aunque eso conllevara que llegara un poco más tarde a su casa, donde compartía la vida y le encantaba hacerlo con sus hijos, con su pareja, ¿no? Y decía, es que cuando llego a casa después de correr, soy mejor padre, soy mejor persona, me encuentro mucho mejor y me ayuda a aliviar el estrés. Bueno, pues el deporte también tiene esa función, entre otras cosas por una cuestión física, por una cuestión de endorfinas, en fin, lo hemos comentado muchas veces. Física y química, por eso mismo, porque al final muchas veces el miedo es aquello que nos hace correr sin correr, es decir, o guardarnos en la madriguera y parecer que tenemos que correr mucho o cambiar de como creo que dice, cambiar de camiseta sin haber sudado, ¿no? Porque nos hace entrar en planos mentales y vorágines rapidísimas de estrés, como tú dices, que nos pueden bloquear al máximo. El deporte es un inhibidor de ese estrés o un desinhibidor del estrés positivo, de la oxitocina y de las endorfinas. Entonces, claro, que este runner que llega a su casa es mejor padre después de correr, porque corriendo ha activado o ha desactivado las hormonas del miedo con este tipo de química. Entonces, la sugerencia que hacemos siempre es esa: vamos a correr, vamos a empezar el que quiera competir, y esa competición tiene que ser un estrés positivo, porque ya hemos hablado varias veces de que hay un estrés negativo y un estrés positivo. No tiene que llegar a ser
ay, que me rompo, ay, que no sé qué. Siempre respeto, pero nunca miedo, porque el miedo nos rompe por dentro literalmente, y puede darnos pie a estas lesiones, que lo hemos oído muchas veces, lesión por estrés, no es solo de pisar, la lesión por estrés, y mira, te voy a poner un caso que a mí me encanta, el Barça de Guardiola, por hablar un poco fuera de, aunque no me guste mucho hablar de fútbol, pero sí en lesiones, el Barça de Guardiola ha sido el equipo con más lesiones disquiotibiales de la historia. Todo el mundo se lesionaba el femoral. Y esto viene por un estrés máximo, no solo de competición física, sino de la parte psicológica. Uh-huh. Entonces, mi teoría es que en el Barça lo que hubo es un miedo a perder el puesto en el mejor equipo de la historia. Es decir, si ibas al banquillo, es probable que tuvieses más opciones de lesionarte. Entonces, desde aquí, es una opinión, yo no hice ningún estudio, pero sí que lo fui viendo, y la realidad es que para mí es un claro caso de gestión emocional, de ese miedo que te da, que viene, que no eres capaz de controlarlo por según qué cosas. Entonces, pues invito a la gente que a veces vean lo que hay fuera. No es compararse, pero sí que nos sirvan como lecciones de vida en positivo siempre, obviamente, para que esto que nos pasa con el día a día, hacerlo menos. Porque la realidad es que no hay cosas, y la gran mayoría de las veces que generamos miedo en este occidente querido, la gran mayoría de las veces no son reales, por suerte y por desgracia. Entonces, vamos a quitarnos los miedos, Rafa, ¿no? Vamos a disfrutar. Pues sí, sería importante. Eso sí, cuidado, hay algunos miedos que hay que mantener. O sea, cuando te acercas al precipicio, ten cuidado, ten miedo. Porque, los reales. Sí, porque si no acabas haciendo balconing y ya sabemos cómo acaba la cosa. O sea, cuidado, tampoco... Eso decía Steve Jobs, seamos alocados, bueno, hasta cierto punto. O sea, seamos alocados, ser alocado no es lo mismo que estar completamente loco. Ahí hay un límite que hay que mantener. Pero en cualquier caso realidad. Me quedo la tierra sin balconing, Sí, siempre hay que evitarlo esto. Y luego hay quien denuncia a los hoteles, que esa es otra. Dicen, hombre, denuncias al hotel por no poner rejas más altas. Igual lo que tienes que hacer es no saltar la reja. Pero bueno, en fin. O no o que los ingleses no contraten habitaciones, ¿no? No sé. Un poco locos nos volvemos, es verdad, y son los males de este primer mundo, en que, bueno, pues la gran mayoría, no diré todos, pero una mayoría importante tiene sus necesidades básicas cubiertas, pero continúa teniendo esa necesidad, su cuerpo, su cerebro, de protegerse, de tener miedo, y bueno, pues muchas veces nos preocupamos por cosas que no tienen mayor trascendencia, y probablemente eso, que no vayan a ocurrir, que eso me parece increíble, me parece alucinante, La mayor parte de nuestras preocupaciones provienen de asuntos que no solo imaginamos que no van a ocurrir. Váyatela. Así que, bueno, y hacer deporte. Hacer mucho deporte, que eso viene fantástico para relajar y para dormir a pierna suelta. El que más y el que menos hemos pasado épocas de dormir mal, muy mal. Lo sabemos, sí. Pero Iván, poquito. hay que dormir. Pues ahora no, porque ya está el día en marcha, pero te prometo que lo voy a hacer. Muy bien. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo para todos nuestros oyentes, Rafa, y para ti otro grandote. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio, y en facebook.com/maratonradio.